Tradición Bíblica. Bienvenido, hermano Carlos Héctor Fonseca Páez. Bendiciones. Es muy importante que el pueblo de Dios adquiera conocimiento. Esté usted en la iglesia que esté, debe adquirir conocimiento. Alguien me dijo a mí, pero hermano, hay iglesias muertas y las personas allí se pierden. Mire, puede leer Apocalipsis, el mensaje de Cristo que le da a la iglesia de Sardis. Le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Le dice a esa iglesia que está muerta. Pero hay unos en esa iglesia que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en ropa blanca. Entonces, ¿qué me da a entender? Que depende, la salvación es totalmente individual. Así que todos bienvenidos, las dos personas que están viéndome por Facebook y también la persona que está aquí por seguidores de las escrituras que están en tinta roja. Le hemos dado así porque algunas Biblias, algunas editoriales tuvieron la genial idea de que las palabras de Cristo fueron escritas en tinta roja, y eso es bien importante, porque Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces vamos a mirar algo bien importante, que es lo siguiente: la causa del enaltecimiento bueno y la causa del enaltecimiento malo. Usted dirá, bueno, ¿cómo así que hay un enaltecimiento bueno y hay un enaltecimiento malo? Claro que sí. Vamos a ir primero a las palabras de Cristo en Mateo 23:12. Evangelio según San Mateo 23:12, donde Cristo, esto es bien importante porque de aquí radica su vida espiritual, no solamente aquí en la tierra, no en la iglesia, no en medio de la gente, sino también cuando estemos en la presencia de Dios. El enaltecimiento, la causa del enaltecimiento bueno y la causa del enaltecimiento malo. Mateo 23:12, ¿qué nos dicen algunos de los hermanos? Hermano José, por favor, de los que están aquí en la sala de conferencias. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo dice, el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Viene la pregunta, hay un enaltecimiento primero que no es bueno porque va a ser humillado, pero aquella persona que se humilla dice que va a ser enaltecido. Hermano Rendel Morales, Dios le bendiga, bienvenido a esta enseñanza bíblica. Entonces hay un enaltecimiento, Mateo capítulo 23:12, un enaltecimiento que es bueno y un enaltecimiento que es malo. La causa de cada uno la vamos a ver a través de la Biblia. Entonces, Jesucristo dijo en Mateo 23:12, el que se enaltece será que humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Estas son palabras que tenemos que entenderlas y comprenderlas. Por eso hay un versículo en Jeremías, el que dice, si alguien ha de alabarse, alábese ¿en qué? En entenderme y conocerme. Jeremías, ¿qué es el capítulo? 9:23 o 9:24. Dice, si alguien se quiere alabar, alábese ¿en qué? En entenderme y conocerme. ¿Ya? Puede leerlo, hermana, el versículo. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces el que se alábese en esto, ¿en qué? En entenderme y conocerme. Una de las cosas que a mí me preocupa es que en el pueblo de Dios a veces no nos preocupamos por escudriñar las escrituras. Y es una frase de Cristo que Cristo mandó, escudriñen las escrituras. Entonces, si alguien está dando una enseñanza, el pueblo de Dios como que automáticamente siempre dice amén, amén, pero no tiene en cuenta si lo que está diciendo es totalmente bíblico o no es bíblico. Es lo que tenemos que tener el cuidado en este tiempo. Recuerde que Jesucristo dijo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Y no oirán la voz de un extraño ni los antes se alejarán de él. Entonces, nosotros tenemos una voz que seguir, que es la de ¿quién? La de Cristo. Es la voz que tenemos que seguir y es la de Cristo, y debemos de oír esa voz, porque en la voz de Cristo hay lo que es vida y vida en abundancia. Bienvenida, hermana Nancy Tobón. Bueno, vamos a entrar en este estudio del enaltecimiento bueno y el enaltecimiento malo. Cuando la persona
por su propio medio y por sus propios conocimientos quiere llegar donde Dios quiere que tú llegues, ese es el enaltecimiento, la causa del enaltecimiento malo. Y usted se va a preguntar por qué. Precisamente, Dios ha dado el evangelio, o sea, las palabras de Cristo, es para, él dijo, ir y predicar, ¿qué? El evangelio. Pero nosotros, nuestro ego, es una lucha. Entonces la persona dice, no, ¿qué programa vamos a hacer para traer a los jóvenes a la iglesia? Y entonces comenzamos a agregar cosas y cosas y cosas. Y cuando nos damos cuenta, hemos olvidado la doctrina de Cristo, hemos olvidado la esencia del evangelio y estamos con otras cosas que no ayudan a permanecer fieles en el camino del Señor. Quizás nos entretienen, pero no nos ayuda a ser unos hombres o mujeres o jóvenes fieles en este maravilloso camino. Entonces, aquí es donde viene el enaltecimiento. No crea que el enaltecimiento es aquel que anda muy empompado o que ya parece que no pisara el piso. Eso es una vanidad, un orgullo. Pero el enaltecimiento puede suceder intrínsecamente cuando las personas dicen, no, lo que yo voy a predicar es esto. Y resulta que Cristo está diciendo, predique el evangelio. No, yo voy a predicar esto. Hermanos, ahí hay un enaltecimiento, aunque usted no lo quiera, no lo querramos reconocer. Y vamos a mirar la primera cita que tenemos, es en el libro de Mateo 23:12, donde Cristo dice, el que se enaltece será que humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿ya? Pero hay un proverbio que me llamó la atención. El libro de Proverbios 14:29. Y ese proverbio dice que aquel que tarda en airarse demuestra que esa sabiduría, demuestra esa inteligencia. Pero aquel que no se tarda, sino que inmediatamente se aira, dice que va a enaltecer. ¿A enaltecer qué? Necedad. La necedad. Puede leerlo, hermano José, Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, pero el que tarda en airarse dice que es grande en entendimiento. Entonces hay un enaltecimiento de la necedad, ¿por qué? Ahí tiene una causa, por falta de ¿qué? Del conocimiento, porque el que tarda en la ira es porque es grande de entendimiento. De una persona sabe que todo lo que hable, Jesucristo dijo, por tus palabras seréis ¿qué? Justificado, por tus palabras seréis ¿qué? Condenado. Entonces uno debe tener ese cuidado. El problema es cuando la persona tiene una costumbre de siempre hablar desmedidamente. Y ese es el problema, y uno después se pregunta, ¿y por qué a ese hermano le pasó esto? ¿Por qué esa persona vivió esto? ¿Por qué esa hermana está viendo esta situación? ¿Por qué ese hermano está viendo esa situación? Y uno dice, de verdad que uno no comprende. Pero hermano, hay que cuidar nuestras palabras. Debemos de ser, somos humanos y en cualquier momento se nos puede zafar alguna palabra. Eso no quiere decir que usted no sea una persona, vamos a decir, cristiana. No, usted es un cristiano, pero a veces a uno se le zafan ciertas cosas que uno no debe decir. Hermana Sandra Milet Calvis, bendiciones, Dios te bendiga. Amén. Entonces uno tiene que cuidar que, por eso dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero aquel que no puede controlar esto, dice que exalta o enaltece su necedad. Vamos a ir ahora a Isaías 48. Estamos en esta enseñanza de la causa del enaltecimiento que es bueno y la causa del enaltecimiento que es malo. Alguien dice, pero el enaltecimiento, hice la pregunta, ¿qué opinan ustedes del enaltecimiento? ¿Es bueno o malo? Todos me dijeron malo, pero no. Por eso Jesucristo dice que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Entonces ese enaltecimiento que dice Cristo es bueno. Pero tenemos que entenderlo, cómo podemos llegar a eso cuando es Cristo el que realmente nos hace por el estilo del Evangelio y no por nuestras propias estructuras o nuestras propias doctrinas creadas según mandamientos de hombres. El libro de Isaías 48:9, aquí vemos cómo Dios
dice diferiré, o sea, aplazo, alargo el tiempo. Dios aplaza, alarga el tiempo de su ira. Isaías 48:9. Y esto es debido a un conocimiento, y aquí me quiero demorar un poco más. ¿Cómo nos dice en Isaías 48:9, hermana Ana? Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre diferiré. Eso viene, es la palabra diferir, y viene de lo que es aplazar o detener. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. Hermana Lili Sauceda, bienvenida, Dios le bendiga. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. Recuerde que el anterior proverbio que hemos tratado dice que aquel que no detiene la ira, así que no tarde en airarse, pues no hay grande entendimiento, pero el que tarde en airarse es grande entendimiento. Y estamos hablando cómo puede venir un enaltecimiento malo y cómo nace el enaltecimiento bueno. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por amor de mi nombre diferiré mi ira y no llegaré como dice, a lo máximo, dice Jehová, para no destruir. O sea, la misericordia de Dios. Es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta eso. Porque para uno diferir la ira es la parte clave para detener y cerrar nuestros labios y detenernos un momento a pensar qué es lo que vamos a decir. Eso es el entendimiento que tengamos nosotros. El conocimiento es el que nos hace obrar de esa manera. Cuando tú tienes el conocimiento de la justicia, hermana Analia Arriagada, bendiciones, Dios le bendiga. Cuando tú tienes el conocimiento de la justicia, usted detiene su ira. Por eso alguien me decía a mí, ¿y por qué Dios, en vez de lanzar a Satanás del cielo para la tierra, por qué mejor no lo destruyó y no tendríamos ese problema aquí en la tierra? Y se oye como bien. Pero si eso hubiera sucedido, y Dios lo podía haber hecho, entonces Dios sería como un tirano. Entonces Dios tiene una justicia y Él todo lo hace haciendo un juicio, luego dando el veredicto, luego dando la sentencia y luego la condena, para que esto sea un Dios que con sabiduría. Por eso es que dice en Isaías, donde hemos leído, por amor de mi nombre yo diferiré mi ira y no haré esto para no destruirte. Entonces, esto es bien importante. Hago la pregunta, sobre todo nosotros los latinos o hispanos, ¿quién no es de sangre caliente, como dicen? ¿Quién no en un momento se enoja? Todos nos hemos enojado. Y por eso el apóstol Pablo da como algo que dice, airaos, pero no que pequéis. Pero eso en un comienzo. Por eso dice que Poncio Pilato se admiraba de que toda la gente gritaban e insultaban a Cristo y Cristo era callado. Estaba ¿qué? Diferiendo su ira para no destruirnos, para no destruirlos a ellos. Por eso el apóstol Pedro, cuando saca la espada y hiere a Malco, siervo del sumo pontífice, el mismo del Señor Jesucristo le dice, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles y ahora yo mismo puedo destruir esto? Pero ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Entonces lo mismo, cuando alguien te ofenda a ti y tú vayas a hablar, medita en este conocimiento. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Cómo se va a cumplir esa escritura en ti? Si tú de una vez le caes a garrote al otro. ¿Cómo se va a cumplir esa? Pero si usted tiene misericordia, le voy a decir algo más. Va a ser un camino lleno de verdad, de una tranquilidad especial y de una tranquilidad que usted va a decir, bueno, ¿y por qué mi camino es así tan tranquilo? Todo, recuerde que todo lo que tú lanzas con la boca se regresa. Por eso hay que bendecir para que a nosotros que nos lleguen bendiciones. Y sentir misericordia cuando un hermano está en una situación difícil. Hermana Gladys Larraide, Dios te bendiga, bendiciones. Analia Arriagada, también bendiciones. Entonces nosotros debemos de sentir por este hermano misericordia y compasión. Cuando usted siente misericordia y compasión y hace una oración por él, el más bendecido va a ser usted en su caminar diario. Dios le va a quitar los tropiezos que hayan adelante, porque usted ha tenido que misericordia y compasión
por esa persona. Por eso la bienaventuranza en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué alcanzarán? Misericordia. Entonces, hermanos, estamos oyendo las palabras de Cristo. Atesórelas en tu mente, en tu corazón, y pongámoslas ¿qué? En práctica. Por eso Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Que podamos nosotros decirle a Jesucristo: tú eres mi Señor, y que estas palabras tengan peso, y que Jesucristo nos vea y diga: es verdad, porque ellos hacen lo que yo les digo. Entonces, dejemos los mandamientos de hombres a un lado, pero quédate con el Evangelio de Cristo, que esas palabras son que espíritu y son vida. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tú tengas, tú vas a obrar y vas a tener tus acciones. Es bien importante que, hermanos, nosotros seamos unos expertos en la palabra de justicia. Cuando yo digo esta frase, a muchos los asusta. El hermano Henry está como formando un poco de jueces. No, oigan a Cristo. Cuando usted se va a ir de su casa y hay algo muy importante, ¿qué es lo que usted le recuerda a sus hijos? Lo más importante: no se pongan a jugar, porque van a tener que hagan eso. Y recuerden, ¿qué fue lo que les dije? Ok. Lo más importante, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Lo más importante, lo que dijo: busquen primeramente, ¿qué fue? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Y por qué nombra la justicia? Hay que buscar el reino de Dios, pero ¿por qué la justicia? Porque es que la justicia es la que nos da a nosotros acciones como acciones justas. Entonces, esa parte es importante, hermanos. La justicia es la que nos da a nosotros las acciones justas. Entonces, pase lo que pase, nosotros debemos de entender las palabras de Cristo y ponerlas ¿qué? Por práctica. Hermana Francisca Gutiérrez, bendiciones, Dios te bendiga. Es esta parte que estamos dándole este estudio de lo que es la causa del enaltecimiento bueno y la causa del enaltecimiento malo. Es mejor que Dios te exalte, te enaltezca. Es mejor que Dios te enaltezca, y no que tú te enaltezcas con tu propio ego, porque ahí viene el problema. Vamos a mirar un versículo que está en Proverbios 30:32. Cuando la persona piensa neciamente, ese es uno de los problemas que quizás nosotros, muy, como digo, sutilmente, el enemigo trata de engañar al pueblo de Dios. Nosotros pensamos métodos para predicar de una manera y de otra manera, para llamar la atención y todo, y resulta que el método único que hay es el método de Cristo. Ir y predicar ¿qué? El Evangelio. El problema es que el Evangelio se está desapareciendo en muchas personas, en muchas organizaciones, y estamos dando otra cosa. Entonces, por eso es que, así como dice el libro de Isaías, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, nosotros tenemos que ir a la fuente de vida, que es Cristo, en llenarnos de las palabras de Cristo para poderlas ¿qué? Compartir. Entonces vamos a mirar en Proverbios 30:32, ¿qué nos dice cuando se actúa neciamente? Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Si neciamente has pensado enaltecerte o hacer mal, el mal nace ¿de dónde? De una mentira, de falta de conocimiento. ¿Y el bien nace de qué? De una verdad. Entonces la persona ve a un hermano caído, cometió un error grave, sí, cometió un error grave. Y a veces hay hermanos que les da a uno, les molesta porque cometen un error y dicen: ¿por qué este hermano está? Pero hermano, si neciamente has pensado enaltecerte sobre este hermano, ¿ves lo que dice? O hacer mal, al caído caerle, eso es hacer mal. Dice: es mejor que pongas tu dedo sobre tu boca y no digas nada. Usted no sabe el dolor que tiene ese hermano.
Usted no sabe la situación que tiene ese hermano. Usted no sabe la depresión que tiene ese hermano. Pero a veces, nosotros los seres humanos, por nuestro ego, queremos hacernos los graciosos y jugamos con las depresiones de los demás. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, nosotros. Porque por tus palabras seréis ¿qué? Justificado, y por tus palabras seréis ¿qué? Condenado. Y si yo siento misericordia por mi hermano, siéntase usted. Y si usted siente misericordia por su hermano, siéntase bien servido. Porque lo que usted va a cosechar en el futuro para ti va a ser ¿qué? Misericordia. Por eso es importante que estas enseñanzas las tengamos. Bienvenida, hermana Odille Judith. Hello, Dios te bendiga. Es bien importante esto, ¿por qué, hermanos? Porque la venida de Cristo está cerca. Y nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, más quien vive en mí, vive Cristo. Y miremos a Cristo cómo obraba. ¿Cómo obró Cristo con la mujer adúltera? ¿Qué juicio le hizo? ¿Qué ley le aplicó? Llegan los fariseos y le dicen: esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y según la ley de Moisés debe morir apedreada. Jesucristo dice: el que esté limpio de pecado lance la primera piedra. Como, y entonces todos, acusados por su propia conciencia, se van uno por uno. El único limpio en esta escena es Jesucristo. La pregunta del millón: ¿por qué no lanzó la piedra si era el único limpio? Entonces es bien importante esto, que podamos nosotros entender. Ok, in next time it's possible to keep the study of the Bible in English. Ok, hermana Judith. Ok, thank you very much. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, mis amados hermanos, en que Cristo viene a tomarse, como dice, a sí mismo. Y yo les voy a decir, estamos en los tiempos finales, sí, hermano. Por eso es que nosotros debemos de ser misericordiosos con todo mundo. Y así como Cristo llama a la mujer y dice: ni yo te condeno. Y recuerden que hay un versículo que dice que todo el juicio se lo había dado ¿a quién? Al Hijo. Todo el juicio. Pero él dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Y por qué es cantidad de hermanos? Y permítame que de pronto yo caiga como en esto, pero voy a hacer un paralelo. Nadie tiene el derecho de estar juzgando y condenando a nadie desde el punto de vista, digamos, de los errores. Lo que sí tenemos el derecho de hacer es el justo juicio. Por eso es que yo les digo, tenemos que ser expertos en la palabra de justicia. Por eso Cristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Voy a colocar aquí esta Biblia. Bueno, para ustedes sería el Antiguo Testamento a este lado y el Nuevo Testamento a este lado. En el Antiguo Testamento hay una justicia relativa subjetiva. En esta justicia se diagnostica el pecado y se castiga el pecado y las acciones del pecado. Se le hace el veredicto, se le juzga, se le da la sentencia y se condena a esa persona que hizo acción mala. Eso es en el Antiguo Testamento. Está la ley ojo por ojo y diente por diente. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Thank you, hermana Judith. Thank you for your prayer. Ok. En el Nuevo Testamento, la justicia es diferente, es la absoluta. En el Nuevo Testamento, la justicia ya no mata al enfermo con la enfermedad como en el Antiguo Testamento, sino que mata la enfermedad para salvar al enfermo. Y ese es el justo juicio. Quiero que quede esto claro. Miren, hermanos, repitan esta enseñanza. Vuelvo y repito, la justicia en el Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente. Por eso en el Antiguo Testamento muchas personas dicen: ¿y por qué Jesucristo mandaba matar hasta a los niños?
Allá cuando les daba los, maten hasta todos los niños y todo eso. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento dice Cristo dejar que los niños vengan a mí? Ese Dios es como raro. No, es que había una justicia y tocaba obrar de acuerdo a esa justicia. ¿Qué dice Dios? Porque yo castigo la maldad hasta la primera, segunda, tercera y ¿qué? Y cuarta generación. Entonces había una ley y Dios asignó a esa ley. Y cuando vino Cristo, le aplicaron esa ley y murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, Él vino a cumplir esa ley. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo no ejecutó esa ley, por eso no lanzó la piedra a la mujer adúltera. Pero sí le dijo, ni yo te condeno. Le hizo el justo juicio. ¿Y en dónde lo ejecutó? Cuando le dijo, no peques más. Entonces, hermano John Valencia, Dios te bendiga. Es algo bien importante cuando nosotros conocemos esas dos justicias que hay en la Biblia. Entonces podemos comprender lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:21. Hermano Manuel Carvajal, Dios me lo bendiga. Bendiciones. Jensi Osorio, Dios te bendiga. Cuando nosotros comprendemos esas dos justicias que hay en la Biblia, entonces usted puede entender Romanos 3:21, que dice, porque ahora aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, anunciada y profetizada y testificada por la ley y los profetas. De uno siempre, la pregunta es, ¿acaso la ley no va con la justicia? ¿Por qué Pablo dice aparte de la ley? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta este conocimiento. Y este es una línea muy delgada que de pronto los pastores o hermanos a veces por falta de conocimiento las confundimos. Por eso tenemos el enaltecimiento, la causa del enaltecimiento bueno y la causa del enaltecimiento malo. Es bien importante. Hermano misionero Eliot Ocasio, Dios te bendiga. Hermano Eliot Ocasio, no sé si es de México, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Eliot. Entonces, le voy a decir algo. Nosotros debemos de distinguir esas dos justicias para poder entender lo que dijo Cristo, busca el reino de Dios primeramente y ¿qué? Y su justicia. Por eso, cuando entendemos la justicia del Nuevo Testamento, uno tiene que preguntarse en dónde se revela. Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora viene la pregunta. Vamos a hacer algo rapidito acá con Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se le ha concedido a su esposa que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones ¿qué? Justas de los santos. Hago la pregunta, ¿cómo yo voy a tener acciones justas si no conozco la justicia? Mire lo que dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y en Isaías, ¿qué dice? Fue llevado cautivo, ¿por qué? Por no tener conocimiento. Entonces, hermanos, la venida de Cristo está cerca. Tenemos que tener ¿qué? ¿Cuál es la aspiración de nosotros los hijos de Dios o seguidores de Jesucristo? Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, más quién, más Cristo vive que en mí. Hermana Mati Herrera, Dios te bendiga. Saludos desde Costa Rica, Dios te bendiga, hermano, hermana. Es bien importante, hermanos, este tiempo, la venida de Cristo está a las puertas. ¿Y qué dijo Cristo? Vendré a vosotros y os tomaré. No dijo a vosotros, dijo a mí mismo. Dijo Cristo. ¿Qué significa eso? Que tu mente debe estar igual a la mente de Cristo, como dice Pablo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y nuestras acciones tienen que ser conforme al conocimiento que tenemos en nuestra mente. Por eso es que este proverbio dice, si neciamente has procurado enaltecerte, es mejor, o hacer mal, es mejor que le pongas dedo a tu boca. Por eso Jesucristo nos manda que tengamos lo que hablemos y lo que obremos y lo que actuemos o tengamos las acciones, hagámosla conforme a la justicia del reino de Dios. Si el pueblo de Dios, para todas las iglesias cristianas en el mundo entero, si el pueblo de Dios no distingue las acciones de estas dos justicias, va a tener problemas.
haciendo cosas que no le corresponden, sino que le corresponden a Dios cuando termine el tiempo de la gracia y le corresponde a las autoridades que están en esta nación. Por eso la pregunta clave: el que esté limpio, que lance la primera piedra. El único limpio en esa escena, ¿quién es? Jesucristo. Es el único limpio. La pregunta: ¿por qué no lanzó la piedra? Y todos dicen, es que Jesucristo vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Sí, Señor, pero le voy a dar dos palabras claves. Jesucristo sí cumplió la ley, porque lo llevaron a la cruz del Calvario y cumplió. Pero el coger la piedra y lanzarla, como decía la ley, no es cumplirla, eso es ejecutarla. Y esa es la diferencia que yo quiero que ustedes tengan, amados hermanos. Luis Rivas, Dios te bendiga. Maureen Peter, Dios te bendiga, hermanos. Esa es la diferencia que yo tengo. Jesucristo dice en Mateo 5:17, yo no he venido a cumplirla, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y los fariseos le dicen con la mujer adúltera, la ley de Moisés manda que esta mujer debe ser apedreada. El único limpio era él, no lanzó la piedra. ¿Por qué? Él venía a cumplirla, pero no venía a ejecutarla, porque él ejecuta la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la realeza y la ley real. Entonces, tenemos que tener en cuenta este conocimiento, hermano. Por eso hay un versículo que dice, cualquiera que es inexperto en la palabra de justicia, dice, es aquel que no tiene bien ejercitados los 5 sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hermana Luis Rivas, Dios te bendiga. Hermano Maureen Peters, Dios te bendiga. Hello, God bless you. Hermana Ana Chipana, Dios te bendiga. Hermano Sergio García, Dios te bendiga. Bueno, les voy a decir algo a todos. Este conocimiento es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, el de Cristo, para que Él nos exalte, nos enaltezca cuando sea que el tiempo. Pero si tú vas a hacer algo diferente, voy a ponerte un ejemplo. Si tú vas a hacer algo diferente, que es con tus propios medios, con tu propio conocimiento, interpretar la escritura, va a haber un problema. Porque ya es tu ego. Y aunque tú no lo quieras aceptar, ahí que hay un enaltecimiento. Nosotros debemos de tener en cuenta es que el Evangelio de Cristo nos hace que nos humillemos, porque es un evangelio de paciencia con todos. Hermano Sergio García, Dios te bendiga. Es bien importante que tengamos todo esto en cuenta, porque la venida de Cristo está cerca y Jesucristo dijo, vendré y os tomaré, dice, no a vosotros, dice, a mí mismo. Anoten esta cita bíblica, Romanos 3:21. Y no vayan donde el pastor a decirle, pastor, usted no sabe. No, dígale una pregunta, sabiamente, dígale, pastor, ¿usted me puede explicar este versículo? Porque ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Hermano, la justicia no va con la ley porque sea aparte. ¿Será que habrá de otra justicia? Y pongamos que el pastor estudie, de pronto él tiene esa oportunidad también de tener este conocimiento. Y entonces dice, es verdad, aquí hablas de otra justicia. ¿Pero cuál justicia? Entonces va Romanos 1:17 y dice, en el Evangelio se revela la justicia, que es por la fe. Amén. Romanos 3:21. Amén, hermana María Melida Gaitán Quiroga, Dios te bendiga. Romanos 3:21. Y esa justicia lo liga con el versículo de Romanos 1:17. En el Evangelio se revela la justicia, que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y por eso, hermanos, esa justicia del Evangelio es la que nos da las acciones justas, y esas acciones justas nos permiten que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Por eso yo me angustio, hermanos, porque el pueblo de Dios adquiera este conocimiento. Cuando yo tenía 11 años o 14 años, mi padre ya era pastor y fui a acompañarlo a una reunión de una familia, una visita. Y allí el esposo de una de mis primas era ateo, materialista, socialista, comunista, marxista, leninista. Y yo me senté
en los sillones de la sala y ellos dos se sentaron en el comedor. Y comenzaron a hablar. Y yo los estaba escuchando. Y yo les quiero comentar esto para que ustedes se den cuenta de algo. Y yo le estaba escuchando y yo vi que mi padre no pudo con este filósofo. Y dentro de mí yo dije, mi padre tiene la verdad, pero no está preparado para hablar con esta clase de personas. Y algo recordé yo por allá de alguien que había comentado, de alguien que hizo un juramento. Hermana Lady Joana Rodríguez, bendiciones. Hermano Robinson Castro, bendiciones, Dios te bendiga. Y yo dije, Señor, yo me voy a preparar. Y algún día, así sea dentro de 10 años o 11 años, deme la oportunidad de que yo pueda venir a hablar con este filósofo y darle a entender que la Biblia, porque no conocía yo, ni sabía la diferencia del Evangelio, decía que la Biblia es la verdad. Pasó el tiempo, hermanos, pasó el tiempo. Me preparé, sufrí cantidad de cosas, estudié filosofía y letras y fueron años muy difíciles para mí porque yo defendía la Biblia a capa y espada, siendo un muchacho. Y me pasaba cosas increíbles que Dios me daba la respuesta cuando llegaba a la casa, me recostaba en la cama, almorzaba y me recostaba en la cama y yo, claro, era esta la respuesta. Llegaba el otro día, daba la respuesta, volvían y me embolataban y la respuesta me llegaba después de 4 horas, después de 6 horas. Entonces yo dije, pero ¿qué está pasando? Entonces esa es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, hasta que un día yo le dije, Señor, yo necesito que me des la respuesta en el momento de la conferencia, de los debates con estos filósofos. Éramos como unos 100 y pico de estudiantes divididos en 3 aulas, y la verdad, voy a mencionar, no es por más, pero muchos conocen en Colombia, mi profesor de filosofía y letras fue Jaime Zuleta Marín, catedrático de filosofía y letras de la Universidad Nacional. Les voy a decir algo, si usted no se lanza al ruedo, nunca usted va a aprender. Tiene que adquirir conocimiento y demandarle a Dios. Hasta que yo le dije, Señor, dame la respuesta en el momento que me hagan las preguntas. Y así de esa manera, Dios comenzó a darme las palabras que eran exactamente. Hermano Robinson Castro, desde Ipugrio, Sucio Central, Pastor Robinson Castro, bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí dándole al pueblo de Dios conocimiento desde el punto de vista de Jesucristo. Y estamos aquí hablando de estas 2 justicias que hay en la Biblia. La que Dios le dio al pueblo de Israel como nación. Las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para administrar el tabernáculo. Y las tablas de la ley, el mandamiento. Y luego cuando viene Cristo, que dicen busque primeramente el reino de Dios y su justicia, que se revela en el Evangelio. Es importante que el pueblo de Dios adquiera conocimiento. Hermano Juan Pérez, Dios te bendiga. Estamos en unos tiempos tan difíciles que si el pueblo de Dios no adquiere sabiduría, allá afuera hay gente que saben hablar y saben enredar y no tienen la verdad. Pero si tú no tienes la agilidad de presentar el Evangelio con la sabiduría de Cristo, te van a enredar. Por eso es bien importante que conozcamos. ¿Con qué hacemos nosotros justicia en la iglesia? ¿Con qué hacemos justicia en la iglesia? La absoluta, con la verdad de Cristo. Como nos dice en Isaías 43:2, dice, este es mi siervo, no apagará el pábilo que humeare ni quebrará la caña cascada y por medio de la verdad hará que justicia a las naciones. ¿Cuál es el efecto de la justicia? O sea que la causa de la justicia es la verdad. ¿Y cuál es el efecto de la justicia? Isaías 32:17, porque el efecto de la justicia es la paz. Por eso cuando en Colombia se grita que es la paz, y de pronto me estoy pasando ahorita el límite ya, me estoy metiendo en la nación, que la paz, el efecto de la justicia es la paz. Donde hay justicia hay paz, donde no hay justicia es una alcahuetería. Eso es todo. Entonces nosotros debemos de predicar que con sabiduría la que está en la Biblia. Hermana Felicita Dagán, Dios te bendiga. El pueblo de Dios en este tiempo debe adquirir conocimiento, debe hablar con sabiduría, pero no con sabiduría terrenal.
sino con la que da Cristo. Por eso en Lucas capítulo 15, 20, 21 dice, cuando ustedes vayan a hablar, no piensen lo que vayan a decir. ¿Qué está diciendo? Eliminen tu punto de vista. Eliminen tu punto de vista. Eliminen. No piensen lo que vayan a decir. Porque en aquella misma hora, dice Cristo, yo os daré ¿qué? Palabra y sabiduría. Está bien que por comenzar usted a estudiar la Biblia haya visto homilética, hermenéutica o la exégesis y todo eso. Está bien. Pero hermano, cuando tú conoces la sabiduría de Cristo y las palabras que da Cristo, lo demás es un serrucho ordinario frente al Evangelio, que es una sierra eléctrica que corta el árbol que le pongan. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo le bendiga, hermana Felicita. Es algo bien importante. Hablemos con las palabras que nos da Cristo. Prediquemos con la sabiduría que nos da Cristo. Debatamos con la sabiduría que nos da Cristo. Y hagamos el debate con las palabras que nos da Cristo. ¿Y por qué me voy a quedar yo con la palabra y sabiduría que nos da Cristo? Dice, el mismo Jesucristo dice, porque yo en aquella misma hora os daré palabra y sabiduría que no la podrán contradecir, aunque estén opuestos. Eso es bueno. Vamos a mirar ahora este enaltecimiento que tenemos acá, que estamos, si neciamente has pensado enaltecer tu necedad, no digamos nada, hermano. Usted ve al hermano que esté en la situación que esté de pecado. No digas nada. Es mejor que te hagas a él. Le des mejor un abrazo, porque usted no sabe el dolor que él tiene, la situación que él está viviendo. No, que le des un abrazo y puede y dígale, así como dice en Gálatas 6:1, ustedes que son espirituales, hermana Nelcy Pineda, Dios te bendiga, ustedes que son espirituales, cuando vea a algún hermano, Gálatas 6:1, en alguna falta, en algún pecado, no lo critiquen, no lo juzguen, no le hagan el feo, háganlo sentir mejor todavía. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, tratándote como si fueras tú mismo, no sea que tú te halles en una situación similar o peor. Y mire lo que dice el 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir ¿cuál ley? ¿La del Antiguo Testamento? No, la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? La ley real. ¿Y cuál es la ley real? La ley de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo. Por eso, hermanos, quedémonos con las palabras de Cristo. Por favor, en las iglesias, luchemos por levantar hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, llenas de palabra y sabiduría de las que da Cristo. Porque si no, va a venir el enemigo y te va a enredar. Tú teniendo la verdad y no podrás defenderla. ¿Por qué? Por no recibir las palabras y la sabiduría de Cristo. Vamos a leer un versículo que está en el libro de Isaías capítulo 2 y versículo 12. Por eso es necesario que nosotros lleguemos, que sea Dios el que nos enaltezca, pero para eso yo tengo que humillarme. Y vamos a entender cuando yo me humillo, cuando usted deja su ego y usted dice, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo voy a hablar al estilo de Cristo, voy a predicar al estilo de Cristo, y de esa manera yo me humillo, y entonces se cumple lo que dice en Mateo 23:12, el que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será que enaltecido. Bendiciones, hermana María Melida Gaitán Quiroga. Si devuelve el video tiene la respuesta de lo que me ha preguntado hermana María Melida, pero voy a hacer un paréntesis por usted. Jesucristo no abolió la ley, Mateo 5:17, él vino a cumplirla. Pero aquí está el tesoro, hermana María Melida. Cuando le llevan la mujer adúltera, le dicen los fariseos, según la ley de Moisés debe morir apedreada. Cristo dice, claro, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra.
¿correcto? El único limpio en esa escena, ¿quién es? Cristo. Hago la pregunta, hermana María Melida Gaitán, ¿por qué no lanzó la piedra? Si era el único, y si esa era la ley, porque es que él vino a cumplirla. Aquí está el tesoro, hermana, a cumplirla, pero no vino a ejecutarla, porque él traía otra ley que es la ley de Cristo. ¿Ya? Traía otra ley que es la ley de Cristo. Por eso él vino a ejecutarla. Por eso es que Jesucristo, esa ley del Antiguo Testamento, en Mateo 5:20, anote tú estas citas, hermana Melida, hermana María. En Mateo 5:20 dice, Jesucristo le dice a los apóstoles, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y quién eran los escribas y fariseos? ¿Cuál ley tenían? ¿No eran la Torá? Hago la pregunta. ¿Era la Torá? La del Antiguo Testamento. Y mire lo que Cristo, y eso iba con una justicia. Y Cristo le dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Es bien importante, ¿ya? Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento está la ley que fue dada como nación. Está la ley que fue dada para el tabernáculo. Las leyes, para los ritos, para la ceremonia. Y está también, ¿qué? Los 10 mandamientos. Todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista de Cristo. Bien importante toda la pregunta que hace la hermana María, todos lo están viendo. Lástima que tengo la enseñanza ahorita sobre el enaltecimiento, pero trataré de, dentro de esto, ir dando estas respuestas para todos. Entonces, por eso en Colosenses dice, ya nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en días de reposo, lo cual es sombra, y el cuerpo es Cristo. Entonces, ¿qué es la sombra? Miren, no sé si ustedes, bueno, voy a ponerlo aquí en la mano. Produce una sombra, este es el cuerpo, produce una sombra. Esa sombra, todas las fiestas del Antiguo Testamento y el mismo tabernáculo era sombra de lo que había de venir, y el cuerpo es que es Cristo. Pero ya cuando llegó Cristo, yo no me quedo con la sombra, me quedo con Cristo. Y el que está en Cristo ha cumplido todas las cosas de ceremonia que se hacían en el pasado. Por eso cuando Cristo vino, Él celebró las fiestas. Pero después de que Él resucita y celebra la Santa Cena, Él da una frase muy clara. Por ello yo le digo, ¿quién es tu cabeza? Yo se la voy a recordar. El cuerpo es la iglesia, pero la cabeza de la iglesia, del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Dice, haced esto del vino y el pan, hacedlo todas las veces que pudierais en memoria de ¿qué? De mí. No hay que celebrar más otras cosas, hermanos. Oigamos a Cristo. Mire, el apóstol Pablo fue y se metió a hacer los días de la purificación que no le correspondían, y se rapó la cabeza y se metió al templo, y lo encontraron allá los judíos y casi los matan, porque había metido a otro que era gentil. Entonces, por eso, y mismo el apóstol Pedro, lean Hechos capítulo 15, ahí está toda la respuesta. Hechos capítulo 15. Entonces, nosotros seguimos predicando lo que Cristo dijo. Id y predicad, ¿qué? El Evangelio. Alguien me dijo, pero hermano, es que el Evangelio era la Torá. No, señor. Si fuera la Torá, entonces ¿por qué lo crucificaron a Cristo? Es porque no era la Torá. El Evangelio es un mensaje de una justicia absoluta que se ejecuta con la ley de Cristo. La ley de Cristo se llama, vuelvo y repito, la ley del Espíritu, la ley real, y la ley de la libertad, y la ley de Cristo. Entonces, vamos a leer Isaías 2:12. Todo asunto que nosotros queramos sacar de nosotros mismos, pero también vea el tema que estoy tocando hoy. El que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿En dónde comienza la humillación tuya y la mía? En que tú anules tu punto de vista que tengas sobre las Escrituras y te pases al punto de vista de Cristo. Vuelvo y repito, ¿en dónde comienza la humillación mía? Para que yo sea exaltado. En que yo elimine mi ego,
que me hace hablar mi punto de vista sobre las Escrituras. Jesucristo nunca dijo, vaya y predique tu punto de vista que tienes sobre mi evangelio. Vaya y predique tu opinión que tengas sobre mi evangelio. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, id y predicar ¿qué? El evangelio. Y mire lo que decían los que oían hablar a los apóstoles. Y sabían que habían estado con Jesús porque hablaba como ¿quién? Como Jesús. Yo le invito a todos los que están viendo esta enseñanza. Hable como Jesús. ¿No dice Cristo, bástale al discípulo ser como su maestro? El ego, hágalo a un lado. Entre en esa humillación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deja tus puntos de vista y comienza a hablar como Cristo. Hermana Lucía Seo, Dios te bendiga. Deja tu punto de vista que tengas sobre la Biblia. El problema. Y por eso es que aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, aquí hay otra. Y cada iglesia, y así vale decir, cada iglesia con su punto de vista. Dejemos nuestros puntos de vista y prediquemos con el punto de vista de Jesucristo. Bendito sea Dios. Yo sé que Dios le está hablando a una persona en esta tarde. Ahí comienza la humillación. En que usted deje todos sus puntos de vista y diga, Señor, me quedo con tu punto de vista de hoy en adelante. Hoy es ¿qué? ¿Septiembre qué? 16. Hoy septiembre 16. De aquí en adelante me voy a quedar con el punto de vista de Cristo. Voy a predicar lo que Cristo predicó. Voy a enseñar lo que enseñó Cristo. Eso es lo que tiene valor. Y entonces Él te exaltará cuando fuere tiempo. Pero comencemos por humillarnos ante Dios. Dejemos nuestros puntos de vista y nuestro ego. No defendamos organizaciones. No defendamos mandamientos de hombres. Hermano Israel Gutiérrez, Dios te bendiga. Franco Elías, Dios te bendiga. No defendamos organizaciones. Respetémoslas. Pero si algo, no que necesite defender, porque Pablo lo dice, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Pero sí, pongamos en alto la verdad de Cristo. Pongamos en alto el punto de vista de Cristo. Pongamos en alto el evangelio de Cristo. El enaltecimiento comienza por ahí. Cuando tú no quieres predicar y hablar como habló Cristo, sino que tú quieres, alguien le oía decir, tenemos que tener el espíritu de Elías en esta iglesia, el espíritu de Elías. Un momento. No estoy yo contra Elías. Él cumplió y hizo sus cosas correctamente en el tiempo de la ley. No se equivocó. Muy bien. Pero estaba Jacobo y Juan y le dicen a Cristo, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo en una iglesia, en una vereda que los echaron? Y se ven allá, estaban ellos un poquito así como los latinos, como los hispanos, caliente la sangre. Señor, ¿quiere que hagamos como Elías, descender fuego del cielo y los consuma? ¿Y Cristo qué les dice? Sí, ustedes necesitan el espíritu de Elías. No. Jesucristo dice, ustedes no saben lo que hablan. Y no sabéis de qué espíritu sois. Amén, hermano Franco Elías. ¿Por qué no corroboró Jesucristo lo que decía Jacobo y Juan? ¿Y eran sus apóstoles? ¿Por qué no corroboró? Amén, así es. Hay que predicar la verdad de Cristo. Ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Por qué les dijo Cristo eso? Juan 6:39. Juan 6:63, perdón. Dice, la carne para nada aprovecha, lo dice Cristo. Mis palabras que yo os hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Ustedes, los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, pertenecemos al Espíritu de Cristo. Y tenemos que hacer las cosas conforme a ese Espíritu. Elías lo hizo muy bien porque eso era en la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Pero eso que había hecho Elías no se podía traer acá. Y si alguien me dice, no, pero es que Elías era antes de Abraham, no, tan mal. Elías ya conocía la ley, conocía la Torah y conocía todo. Amén. Entonces, hermanos, es hora de que en las iglesias, por favor, se predique
lo que predicó Cristo. No más psicología en los púlpitos. No más hermenéutica en los púlpitos. No más homilética en los púlpitos. Prediquemos lo que Cristo dijo. Id y predicad que el Evangelio, no más puntos de vista personales. Quédate con el punto de vista de Cristo. Ahí comienza la verdadera ¿qué? Humillación. Humillémonos ante el Padre Celestial. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? Mas Cristo vive en mí. Isaías 2:12, puede leerlo por favor, hermana Ana. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Mire lo que dice en Isaías 2:12. Porque día de vendrá de Jehová sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo aquel altivo, y será ¿qué? Abatido. Mire, hermano, pueden leerme ahora Isaías 5:13. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento. Y el pueblo de Israel tiene un conocimiento bárbaro en muchas cosas. Pero fue llevado cautivo. Y tenemos que tener en cuenta es el pensamiento de Cristo en este tiempo. María del Carmen Corredor, Dios te bendiga. Rosa Argentina Porra, Dios te bendiga. Estamos aquí predicando la Biblia desde el punto de vista de Jesucristo. La Biblia dice muy clara que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y si el cuerpo es la iglesia, tiene que obedecer lo que es la cabeza, que es Cristo. Por eso predicamos la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo. Todo lo que predicaron los apóstoles, que esté conforme a las sanas palabras de Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, escúcheme bien, lo dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, el tal anda que envanecido. Y nada sabe, y cae en contiendas de palabras y todo, y al último cae en ¿qué? En buscar ganancia. Prediquemos. Y pasemos el límite. Entrémonos a ese otro lado que necesita esta luz verdadera, la luz de Cristo. Por eso Jesucristo dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Y él dijo, yo soy la luz, pero vosotros sois la luz. Pero, ¿cuándo yo soy la luz? Cuando yo predico como predica Cristo. Cuando tú enseñas como enseña Cristo. Desde hoy en adelante, quiero decir, yo amo las organizaciones como prójimo, a mí mismo, porque es un mandamiento de Cristo. Pero yo te voy a decir algo, si una organización tiene un mandamiento de hombre y no es el de Cristo, no va conmigo. Ese mandamiento de hombre no va conmigo. Toda la gente los tengo que amar, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero las cosas aquí, o estamos con Cristo, o qué. Hermano, cuando venga el Señor Jesucristo en la nube, mande a los ángeles a juntar sus escogidos, vendré y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. O estamos con Él o no estamos con Él. Que te quitan los cargos de la iglesia, no importa, que se los quiten. Yo no necesito, ni usted necesita un cargo para predicar. Usted necesita, para predicar, ser enviado ¿por quién? Por Dios. Y llévese bien con todo el mundo. Ame a todos. Hablan de ti. Cierra tus labios. Sigue predicando y sigue enseñando. Tu ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, comencemos por humillarnos, dejando nuestro punto de vista que tengamos sobre la Biblia. No es que las cosas son así y así, es tu punto de vista. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Yo no te voy a presentar a nadie más. Te presento a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo fue un poquito más osado y dijo, sed imitadores de mí como, y ahí se salvó, como yo de Cristo. Pero yo te presento es a Cristo. Mire lo que dijo Cristo en Juan 12:48. Yo no juzgo a nadie.
las palabras que yo os he hablado, ellas le juzgarán a ti en el día postrero. Yo te doy las palabras de Cristo. Usted sabrá qué hace con ellas. Pero Cristo dijo eso. Las palabras de Cristo son las que te van a juzgar a ti en el día final. Vamos a mirar lo siguiente en el libro de Ezequiel 28:2. Y vamos a entrar en la parte que es clave de este mensaje. La parte clave de este mensaje es que nosotros, yo sé que todos los que están viendo este mensaje desean un día estar gozándonos con nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, hermanos, hay que humillarnos. Y nuestra humillación comienza por nosotros, por eliminar nuestro ego. Es que nuestro ego trae muchas ideas raras. Y entonces queremos como ayudarle al Señor. Óyeme, el Evangelio de Cristo como que está incompleto, metámosle esto. El Evangelio de Cristo como que le hace falta esto, hagámosle esto. El Evangelio de Cristo como esto, no. Oigamos lo que dijo Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, las de Cristo. No pasan, las palabras no pasan. ¿Qué nos dice Ezequiel 28 y versículo 2? Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí hay un problema. Quizás ese libro es Ezequiel 28:2. Quizás usted ha oído muchas personas que se han proclamado Dios. Y todavía en el internet usted puede encontrar personas que dicen, otra se proclamó que la madre de Dios, otro que era el mismo Jesucristo, que era el mismo Dios. ¿Y todo eso por qué? Por el enaltecimiento de su propia imaginación y pensamientos propios. Por eso esta enseñanza yo sé que está pegando. Cuando tú comiences a hacer debates de la Biblia con tu punto de vista y no con el punto de vista de Cristo, tú te estás enalteciendo. Es la verdad. Pero si tú te humillas y eliminas tu ego y tu punto de vista que tienes sobre la Biblia y comienzas a predicar con las palabras y sabiduría de Cristo, Él te va a ensaltar cuando sea tiempo. Para todos. Este mensaje es para todos. Para mí. Yo les voy a decir algo. Dice, tengo algo contra el rey de Tiro, dice en el libro de Ezequiel. Porque tú siendo hombre, te has enaltecido y has dicho, yo soy un Dios. Y pusiste tu corazón como si fuera Dios. Nosotros, yo te voy a decir algo que yo he aprendido durante mis años, es que Jesucristo es el único perfecto y que tiene la verdadera, escúcheme bien porque esto va a pegar muy duro, la verdadera palabra para edificar una iglesia. Yo no sé de dónde salieron los estatutos que tienen las organizaciones. Y no estoy en contra de ellos. Si están de acuerdo al Evangelio, bienvenidos. Pero hermanos, hago la pregunta, ¿el Evangelio de Cristo es completo o le falta algo? ¿Y qué dijo Cristo? Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Pero como dejamos el Evangelio por enseñar otras cosas, entonces se nos acaba la palabra. No, hermanos. Vamos a predicar lo que enseñó Cristo. Vamos a enseñar lo que enseñó Cristo. Hermano Claudio Amaya, Dios te bendiga. Eduardo Rodríguez, Dios te bendiga. Andrea García, Dios te bendiga. Hermana Lola Sancho, yo sé que allá en España es como medianoche. Dios te bendiga. Bueno, mis amados hermanos, ¿en dónde comienza que debemos de humillarnos a nosotros mismos? Dejando nuestra mente, dejando nuestro punto de vista y predicando el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Aquí hubo uno que colocó un corazón como si fuera de Dios. Y yo le voy a decir algo. A veces, por eso yo les digo,
Lo importante no es llegar a un sitio, a una posición. Lo importante es llegar ahí como Cristo manda que lleguemos. No que lleguemos a ese sitio como yo pienso que debo llegar. Y eso fue lo que le pasó al rey de Tiro. ¿Ya? Porque dice, puso su corazón como si fuera corazón de Dios. Pero Dios también dice, me he conseguido, Saúl, tú no me obedeciste, me he conseguido un hombre que es conforme a ¿qué? A mi corazón. Pero el rey de Tiro había puesto un corazón conforme al de Dios, pero era diferente. Se enalteció. Por eso la humillación, el origen de la humillación consiste en que yo anule mi ego y mis puntos de vista y me quede con el punto de vista de Cristo para llegar donde voy a llegar. Ahí comienza la humillación. Pero si yo digo, no, es que yo tengo un estilo para predicar aquí así, y ya aquí así, y con esta homilética yo puedo hacer esto, o con la exégesis, yo no le aseguro el final cómo será. Vea, yo le voy a decir dos cosas. El rey de Tiro puso el corazón como si fuera corazón de Dios, por su enaltecimiento, la soberbia. Hermano Tulio Álvarez, bendiciones, Dios te bendiga, amigo. Entonces, ahí es donde comienza la humillación, en que yo anule mis puntos de vista. Y vamos a leer otro versículo para aclarar esto. Ya hemos dicho sobre el corazón. David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Vamos a leerlo eso en 1 Samuel 13:14. Y ahí no había enaltecimiento. Incluso cuando va el profeta Samuel a elegir el rey de los hijos de Isaí, mira el primero, este es. Dice, no, ese no es. Yo no lo elegí. Este. Y pasan todos y él creía que todos eran de no, porque todos tenían pinta de esa dinastía de rey. Tenían una pinta de esa sangre realeza, sangre real. Y digo, no, este no es. Y yo, ¿no son más tus hijos? Bueno, hay uno por ahí que está cuidando ovejas. Bueno, nosotros nos sentaremos a la mesa hasta que llegue el hombre. Y cuando llega, Dios le dice, este. Puede leerlo, hermana Ana, aquí en la sala de conferencia, estamos con los hermanos. Isaí, 1 Samuel 13:14, ¿qué nos dice? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Príncipe sobre tu pueblo, porque usted, Saúl, no ha guardado lo que Dios te ha mandado. Entonces, esta es una parte muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que nosotros debemos siempre de lo que aspiremos ser en Dios, no inventarnos nuestra doctrina, no inventarnos nuestros mandamientos de hombres, porque eso es ¿qué? Enaltecimiento. ¿En dónde comienza la humillación? Cuando yo personalmente digo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Mire lo que le dijeron los que llegaron, Señor, Maestro, tu madre y tus hermanos están aquí. Dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos. ¿Cómo hago aquí que quedó pausado el broadcast? El broadcast. Continúe, ¿qué hago yo aquí? Venga, rapidito. Perdón, hermanos, que aquí estoy transmitiendo por varias líneas. ¿Qué le oprimo para seguir? ¿Qué le oprimo? Resumen. Entonces, perdón, hermanos, con una pequeña interrupción, disculpen allá, pero les voy a decir algo. Lo importante, mis amados hermanos, es ir al lugar que Dios nos tiene preparados, no con nuestra ideología, sino con la doctrina que Dios nos dice, de esta manera es que ustedes van a llegar allá. Eso es, ahí comienza la humillación. Hemos leído de que Dios se buscó un hombre conforme al corazón. Pero vea, yo tengo otro versículo. Ezequiel 28:17. Hablando de el que era querubín protector. Él dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Pero él tenía su propia doctrina, su propia manera de ver las cosas y su propia idea. Y dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Por eso es que la humillación, por eso Jesucristo dice en Mateo 23, el que se exalta será que humillado, y el que se humilla será que ensalzado. Entonces, ser semejante al Altísimo no era mal.
no era malo, pero el estilo que estaba y el medio que estaba utilizando ese, que era querubín protector, era totalmente mal, porque era su ego, la doctrina de su ego. Por ello cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a qué, a nuestra imagen y qué, y semejanza. No era malo, pero él lo estaba buscando mal. Por eso es que estoy predicando las causas del enaltecimiento bueno y las causas del enaltecimiento malo. Bien importante esto. Hermana Andrea García, Dios te bendiga. Puede leerlo en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón por causa de qué. Mire lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire, dos cosas que sucedieron. Se enalteció tu corazón por causa de qué? De tu hermosura. ¿Y qué más dice? Corrompiste tu sabiduría. Y se corrompió esa sabiduría, se corrompió por causa de tu esplendor. Por eso es bien importante, hermanos, que hagamos una oración. En sus oraciones haga esta oración y diga, Señor, que nunca yo haga mi voluntad sino la tuya, tú en mí y yo en ti, perfectos en unidad. Señor, deme la suficiente sabiduría para eso, para yo hacer siempre tu voluntad y no la mía. ¿Ya? Y luego, Señor, dame la suficiente sabiduría para hacer más de lo que tú me has mandado a hacer. Y óyeme esta frase en la oración que debemos de decir. Señor, dame la suficiente sabiduría para no aspirar ser más de lo que tú quieres que nosotros seamos. Porque el querubín protector era el top máximo. Y si usted mira, dice estalló una guerra en el cielo. Está el ángel, arcángel, serafín y querubines. Lo cerca, lo que está ahí, con Dios, lo máximo. Por eso sobre el arca de la alianza hay dos querubines. Es lo más, es la presencia de Dios total. Pero ese querubín sacó su propia doctrina y dijo, voy a ser semejante al Altísimo, voy a hacer un trono y también me sentaré allá. Pero no era con la doctrina, con la idea del pensamiento de Cristo. Por eso, tu corazón se enalteció a causa de ¿qué? De algo que es de tu hermosura. Y se corrompió tu sabiduría. Ese conocimiento en el querubín se dañó. Esa sabiduría se corrompió. ¿A causa de qué? De tu esplendor. Entonces, ¿dónde comienza la humillación? En que cuando yo hable de la Biblia, anule mi punto de vista. Y me pase al punto de vista de ¿quién? De Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo va a ser real ese versículo si yo no hago eso? Hermano Henry, usted como... Alguien me preguntó una vez, pero deme su punto de vista, su opinión, no me diga lo que dice Cristo. Dígame eso. No puedo. ¿Y por qué? Porque es que la opinión mía es la misma de Cristo. Y usted no puede dar opinión suya. No puede. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No puedo. Hermana Ponce Luz, Dios te bendiga. Es necesario que el pueblo de Dios hoy nos identifiquemos con el punto de vista de Cristo y con el Evangelio de Cristo, para poder decir, tenemos la mente de Cristo. Y fuera de eso, Cristo, vuelvo y repito este versículo, lo he repetido 5 veces, vendré a vosotros, lo dijo Cristo, y os tomaré, no dice a vosotros, a mí mismo. La venida de Cristo está cerca. Entonces debemos de mirar cómo hacemos esto. Entonces, Satanás, que antes era el querubín protector, se dañó. Alguien me dijo, hermano Henry, pastor Henry, he hecho una pregunta y los pastores no me saben contestar. Yo le he dicho, ¿por qué en el cielo, que era todo limpio, todo santo, todo bueno, por qué se dañó el querubín protector? Y bueno, la respuesta es fácil y sencilla. Cuando fueron los 3 ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿qué dijeron ellos? Abraham, la maldad de esta ciudad han subido a la presencia de Dios. Ellos tenían una facultad de conocimiento del bien y del mal. Entonces Satanás sabía lo que era bueno y lo que era malo. Simplemente se decidió por lo malo. Ese es todo el asunto. ¿Y por qué se decidió por lo malo? Porque dice, se corrompió tu corazón a causa de que de tu hermosura. Entonces, un engaño. Lo tenía todo. Ahora viene
problemita que hay que solucionar acá. Yo hablaba de los 4 rangos: ángel, arcángel, querubín y serafín y querubín. Pero viene aquí un problemita. Hermano Ricardo Vaquiro López, Dios te bendiga. Viene un problema. La jerarquía más alta que hay en los cielos es la del querubín. Pero estalló una guerra en el cielo y le tocó a alguien que no era de esa jerarquía, que era el arcángel Miguel, pelear contra alguien que era mayor. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, hermano Tulio, hermana Luz, hermano Ricardo, tú y yo, nosotros somos leales y honestos a toda persona que se identifica con la verdad y con la justicia. El día que una de esas personas no se identifique con la verdad ni con la justicia de Cristo, puede ser un querubín protector y yo tendré que luchar contra él. Porque yo estoy de parte de la verdad y de la justicia, igual que el arcángel Miguel y que igual que Jesucristo. Por eso es que yo les digo, hermanos, lo que dijo el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y entonces usted no ha visto que se divide una iglesia y todos corren detrás de un hombre. Nosotros corremos detrás de la verdad y de la justicia de Cristo. El día, si en el futuro llegara a pasar una rebelión en el cielo y otro querubín le diera por rebelarse, usted y yo debemos de hacer una oración en este tiempo y decir: Señor, danos la suficiente sabiduría para que por toda la eternidad yo esté siempre de parte de Dios y de parte de los hijos de Dios. Pero hermano Henry, eso es como exagerado, ¿no? ¿Cuántos ángeles se trajo Satanás? No dice la Biblia que la tercera parte. Y estaban allá. Y claro, perdieron esa batalla con el arcángel Miguel. La perdieron. Yo preguntaba y si le decía a alguno: ¿Jesucristo pelea? Sí. No, Jesucristo no pelea. Sí. En Apocalipsis dice que sí. Jesucristo pelea ¿con qué? Con justicia. Estalló una guerra en el cielo. Por eso es importante, hermanos, que ustedes adquieran el conocimiento de la justicia, la que se revela en el Evangelio, Romanos 1:17. Cuando el arcángel Miguel movía su espada, sí, él lo hacía con justicia. Cuando Satanás movía su espada, lo hacía con injusticia y mentira. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de ¿quién? El de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo de mí. Que eso sea una realidad. Que no sea un versículo de labios, sino sea una realidad. Que usted predique como predicó Cristo. Y que usted enseñe como enseñó Cristo. Pero hermano Henry, es que eso era en el tiempo 33. ¿Qué dijo Cristo? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Iglesia de Cristo, defienda el Evangelio de Cristo. Anule tus puntos de vista y permítale que Él te dé palabra y sabiduría que no la podrán contradecir, aunque se opongan. Entonces Satanás se rebeló. ¿En dónde comenzó el enaltecimiento? En que comenzó con sus puntos de vista. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Quedamos exactamente en Ezequiel 28:17. Nuevamente el próximo sábado nos veremos a esa de las 6 de la tarde. No sé cuánto me alargué hoy, pero estaba exaltado con esta enseñanza sobre lo que es la humillación. Después viene un versículo donde dice Pablo: porque yo me humillo a mí mismo. ¿Cómo es humillarse a sí mismo? Alejo esa preguntita y nos veremos nuevamente dentro de 8 días. Un abrazo. No se olvide que la venida de Jesucristo es inminente. Identifiquémonos con la mente de Cristo. Amemos a todo el mundo, aún a nuestros enemigos, aún a los que nos ofenden. Oremos por ellos, pero nosotros tenemos el amor de Cristo y hay que practicarlo. Dios te bendiga. Bendiciones.